Bueno, chicos, chicas, vamos a continuar. Les había anticipado, nosotros habíamos terminado de discutir los temas relacionados a, sobre todo, representación paramétrica de curvas en el plano, y lo habíamos visto como un soporte para poder interpretar los campos escalares, siempre y cuando nosotros los usáramos para representar modelos en donde los puntos de ese campo escalar o del dominio evolucionan en el tiempo. Es decir, era interesante el concepto de parametrización de curvas para poder darle un sentido de recorrido a la curva, y nosotros imaginamos que esa curva estaba situada en el dominio de un campo escalar, y a partir de ahí podíamos, bueno, imaginar distintas estrategias de modelización de fenómenos que, bueno, esto que dije recién, evolucionan en el tiempo. Obviamente, como les venimos diciendo casi al principio del año, esos fenómenos que evolucionan en el tiempo son los que más nos interesan para modelar y porque tienen que ver con procesos vitales, que son los que básicamente estudian o van a estudiar a lo largo de la carrera. Vamos a poner un punto ahí en relación a el uso de formas paramétricas para entender a las curvas, y lo vamos a retomar más adelante cuando discutamos más a fondo la cuestión de las funciones vectoriales y los campos vectoriales. Porque yo les anticipé que esas formas en donde nosotros representamos con el parámetro t de la curva, ¿no?, con las famosas ecuaciones paramétricas, en verdad puede extenderse esa idea en un nuevo concepto, que es el de una función vectorial, que para cada valor del parámetro t va generando vectores, ¿no?, que funcionan como un anclaje de una curva. Y eso va a ser importante que lo podamos discutir obviamente más adelante, porque la idea es, a partir de lo que estuvimos viendo la semana pasada y la anterior, podamos retomar y cerrar primero el concepto de campos escalares. ¿Qué eran los campos escalares? Bueno, ya los campos escalares los venimos discutiendo hace un tiempito largo. Pero un segundito. En relación a qué objeto matemático son, ya lo tenemos bien claro. Son funciones de varias, donde los elementos del dominio toman más de una variable, ¿no? Pero siempre la imagen es un número, ¿no? En todo caso, hemos discutido que la función escalar, que fue el soporte conceptual de Matemática 1, es un campo escalar súper simplificado, ¿no?, porque va de los reales a los reales. Campos escalares son objetos matemáticos que nos permiten tomar una terna de números, 4 números, 5 números, ¿no?, proponer una transformación matemática y generar una salida que es un único número. En particular, nosotros vamos a trabajar y vamos a ir trabajando con campos escalares que van de R2 a R, ¿no? Entonces, el dominio de ese campo escalar siempre va a ser una porción del plano, o eventualmente el plano completo, pero la imagen siempre va a estar ubicada en el conjunto de los reales. Bien, habíamos definido los campos escalares, cómo es su dominio,
cómo se calcula o se encuentra el dominio de campo escalar sujeto a diversas restricciones. Hemos hecho un poco de trabajito en ese sentido y ustedes van a seguir haciéndolo en tarea de aula si no lo están haciendo. Hemos interpretado el gráfico en campo escalar, sabemos que una superficie, sabemos que es muy difícil generalmente representar tridimensionalmente superficie, y a partir de ahí nos dimos la estrategia de las curvas de nivel y de las trazas como una manera de, en forma sencilla, poder visualizar o interpretar cómo evoluciona, cómo es un campo escalar, ¿no? Bien. Obviamente la cosa no termina ahí, porque es como si Matemática 1 hubiese terminado cuando dibujábamos funciones, ¿no? Así como en el caso de Matemática 1, las funciones escalares, fuimos complejizando su interpretación, se estudia a partir del concepto del límite y luego a partir del concepto de derivada y finalmente a partir del concepto de la integral. Bueno, con los campos escalares pasa lo mismo, va a pasar lo mismo, ¿no? Pero para poder dar ese salto, es decir, para poder empezar a desarrollar esos conceptos de mayor complejidad que tiene que ver con la derivada y con la integral, tenemos que ir de a poquito también acá. Obviamente vamos a ir un poquito más rápido que en el caso de Matemática 1. No nos va a demandar todo lo que quede del cuatrimestre entender el límite, continuidad de las derivadas de los campos escalares. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que aprendimos para Matemática 1 siguen siendo perfectamente válidos. Lo que pasa es que ahora hay que tratar de esos conceptos, extrapolarlos de alguna manera al nuevo contexto de, bueno, de un objeto matemático que vive en otro lugar, ¿no? Bien. Por lo tanto, vamos a retomar la idea de los campos escalares, ¿no? Perdón, de las funciones de una variable, y vamos a ver con eso que tenemos en relación al límite, esas ideas que tenemos en relación al límite, si podemos pensarlas en esta nueva situación. La pregunta es la misma que antes. O sea, si nosotros queremos interpretar el límite de una función en un punto, en verdad la pregunta que nos hacemos es, ¿qué le pasa a la imagen de una función, en el caso de una variable, cuando x se acercaba a x0, ¿no? Esa era la pregunta que nos hacíamos para definir el concepto del límite. Bueno, en este nuevo escenario, esa pregunta hay que transformarla, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque en forma análoga, preguntarnos eso en el contexto de una variable es lo mismo ahora que preguntarnos, dado un par ordenado en R2, que es el elemento del dominio en R2 que me interesa analizar qué le pasa a las imágenes cuando me acerco a ese punto, es decir, dado un par ordenado de coordenadas x0 y 0 que está en R2, ¿qué le va a pasar a las imágenes de ese campo escalar que quiero entender cuando cualquier par ordenado o cuando algún par ordenado se acerque a ese par ordenado en cuestión? ¿Está bien? Es decir, cuando xy cerca de x0 y 0. La idea es la misma. ¿En qué sentido? Poder definir qué es estar cerca o más lejos de un punto en cuestión que podemos poner al centro, supone la incorporación de la idea de entorno, ¿no? Tal y cual lo habíamos dado en Matemática 1. ¿Se acuerdan lo que era el entorno de un punto? En Matemática 1 el entorno de un punto es un intervalo, ¿no? Que satisface una condición, ¿no? En el caso de Matemática 1, que era, a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá, pero en el caso de Matemática 1, ¿qué decíamos? El entorno de un punto x0, y así lo llamábamos, ¿no? El entorno de un punto x0 y de radio r, ¿no? Eran los x que estaban en r, ¿no? Tales que la distancia de x a x0, ¿no? De cualquier x a x0, son los x que están en r, tal que la distancia de x a x0 tenía que ser menor que ese radio. ¿Está bien? Esa es la definición de entorno que usábamos para construir la noción de límite. Luego sacábamos el centro, y entonces hablábamos de entorno reducido, y le sacábamos el centro, y esto es lo que nosotros usábamos para construir la definición, la famosa definición epsilon delta del límite, a partir de la cual construimos el concepto de derivada. ¿Está? Y el de continuidad antes. Bueno,
En forma análoga, en R2, cuando digo X pertenece a R, tengo que decir los puntos que pertenecen a R2, ¿no? Tal que la distancia de esos puntos al centro que considero P0 de coordenadas X0 y 0 también es menor a un radio. Lo que pasa es que ahora el concepto de radio supone o nos obliga a imaginar que el entorno simétrico que vamos a usar tiene que ser una circunferencia, ¿no? Porque esto que está acá, esta condición tal y cual está planteada acá, es la definición de circunferencia, ¿no? Vale. Es lo que atrapa una circunferencia en todo caso. Porque si los puntos a P0 son menores que una circunferencia, no, sería lo que está lleno. El círculo es, la circunferencia es la frontera. Es todos los puntos que están dentro de un círculo de radio R, ¿no? O de una circunferencia de radio R. Eso es lo que sugiere el concepto de entorno en el escenario de campos escalares. Y es verdad, porque recuerden que, si estamos hablando de puntos en el plano, si esos puntos tienen que satisfacer que su distancia a un centro P0 son menores que R, es lo mismo que decir lo siguiente, ¿no? Es lo mismo que decir que debe satisfacer que la raíz cuadrada de las diferencias cuadradas tiene que ser menor que R y en todo caso que la suma de los cuadrados tiene que ser menor que el radio al cuadrado, ¿no? Es una forma de presentar, en todo caso, otra vez un círculo de radio R. Los puntos del entorno son los que están ahí. Este es el entorno que vamos a usar, esta definición de entorno es la que vamos a usar para hablar del límite de los campos escalares cuando P tiende a P0. Obviamente, lo que vamos a usar sobre todo es el entorno reducido, es decir, le vamos a sacar el centro. ¿Está bien? El problema de esta definición, ¿cuál es? Que un poco había quedado planteado otra vez, ¿no? Cuando hablábamos de cómo me acerco al punto, al centro. Porque en el caso de la función a variable, hay una única dirección de acercamiento, que es el eje X. Acá, ¿cómo me acerco? ¿Cómo se acercan los puntos XY al punto a X0? Hay infinitas maneras de acercarse, hay infinitas direcciones a partir de las cuales acercarse. Esta acá, infinitas. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Y porque ¿cuál es la herramienta algebraica que podemos usar para caracterizar esa situación? La buena nueva es que para la definición de límite y de continuidad eventualmente, no nos vamos a hacer mucho problema con esto. Vamos a asumir algunas cosas que es lo que vamos a pasar a aceptar ahora. Si el límite, ¿no? Que lo vamos a indicar así, cuando xy tiende a x0 y 0 de la función existe, es porque asumimos que el valor es igual independientemente de la dirección en que me acerque al punto. Para cualquier punto que esté en el entorno, no importa desde dónde vaya, ¿estamos de acuerdo? El valor siempre va a ser el mismo. Eso implica que existe el límite. Y es una idea muy fuerte porque asumimos un montón de cosas ahí, ¿está bien? De cualquier lugar que yo me acerque, si este es el punto, ¿no? Y este es el punto que está acá. Si yo quiero calcular el límite de esa función cuando x se acerca a ese punto, no importa cómo vaya. Si ese límite existe, siempre va a ser igual la dirección de las... No importa cómo me acerque, siempre el comportamiento de las funciones van a acercarse siempre al mismo valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tomemos ese campo escalar. Por ley tiene menos 5 novenos de x cuadrado más y cuadrado más 5. Lo que habíamos visto antes, esa es una superficie bastante característica, es un paraboloide invertido porque estoy multiplicando por un número negativo y está subido 5 unidades. Está bueno que tengamos ese primer dimensionamiento porque nos va a permitir interpretar las cosas con mayor facilidad. ¿Tá? Y nos piden que calculemos qué le pasa, cuál es el límite cuando xy tiende al punto P0
de ese campo escalar. Es decir, ¿cuál es el comportamiento de las imágenes cuando los XY dentro de un entorno del 0, 0 tienden al 0, 0? ¿Está? Bueno, símbolos lo vamos a indicar así, ¿está bien? Todavía no sé si existe ese límite, pero hay un montón de presunciones que nosotros ya tenemos, nosotros y nosotras. Primero, nosotros sabemos que las superficies cuádricas, todas, son, entre comillas, continuas, ¿no? Es decir, no nos adelantemos, pero son superficies que no tienen agujeros. Si la superficie no tiene agujero, por esta interpretación análoga de las funciones de una variable, entonces esa función debe tener límite en todo su dominio, ¿no? ¿Por qué? Y porque dimos un paso más. Si imaginamos que la superficie no tiene agujero es porque va a ser, entre comillas, continua en todo su dominio. Y si es continua, tiene límite. Digo, estamos dando un paso adelante porque para definir continuidad tenemos que, tenemos que definir existencia de límite primero, ¿se acuerdan? Porque la definición es la misma. ¿Qué implica una función sea continua en un punto? Lo que valía en matemática 1 vale en matemática 2. Tienen que cumplir la triple condición. Tiene que existir la función en el punto, o el campo escalar, ¿no? Tiene que existir el límite cuando los x, y en este caso tienden a ese punto x0 y 0, ¿no? Y esos valores tienen que ser iguales. ¿Cuál es la dificultad acá para corroborar analíticamente que la función eventualmente es continua en un punto? No podemos corroborar analíticamente la existencia del límite cuando x, y tiende a x0 y 0. ¿Por qué? Porque tendremos que calcular infinitos límites, ¿no? Por las infinitas direcciones. ¿Qué les dije hace un ratito? No nos preocupemos porque no vamos a ir por ese lado para el caso de los campos escalares. No vamos a hacer el estudio de continuidad en términos analíticos. Vamos a asumir que si la función tiene límite, ¿está bien? Eventualmente tiene límite en cualquier dirección y finalmente vamos a asumir que la función es continua. ¿Está? Bueno, pero hay que hacer esta primera interpretación para por lo menos entender las dificultades analíticas del caso y poder entender por qué no lo vamos a hacer analíticamente. Bueno, si queremos calcular entonces el límite de ese campo escalar cuando el punto P tiende al punto P0, lo que tendremos que ver es si esto es igual a un L o no. Si es igual a un L, el límite existe, y si no es igual a un L, el límite no existe. Por simple inspección, ahora lo vamos a ver, cuando dibujemos ese campo, vemos que si el punto se acerca al 0, 0, las imágenes se acercan a 5. ¿Por qué? Porque uno puede, fíjense, tomar el campo escalar y por transformaciones gráficas sencillas arribar rápidamente a cuál es su superficie. Ese es el paraboloide que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? De radio eventualmente puedo poner que es 5. Lo que hago si lo multiplico por menos 5 novenos es invertirlo, darlo vuelta. Es como multiplicar por un número negativo a una función de una variable, ¿no? Se rebate contra el eje x. Y después lo subo 5 unidades. ¿Está bien? Que sería ese el paraboloide invertido. Recuerden que no le vamos a pedir que hagan esto en el parcial y tampoco se lo vamos a exigir en el examen final. Eso no quita que ustedes puedan, con las superficies cuádricas y las superficies lineales, tener un mapeo de todas las posibilidades, porque no son tantas, y les va a servir a ustedes muchísimo para poder tener una mejor respuesta en las preguntas que nosotros le hagamos. Insisto, no le vamos a decir representen gráficamente un campo escalar, pero si ustedes tienen este conocimiento van a tener una respuesta mucho más sólida a cualquier situación problemática que le presentemos, en el parcial y en el examen final eventualmente. Bueno, este es el paralelo invertido. Ahora, se observan que a medida que nos acercamos al 0, 0, independientemente de dónde me acerque, las imágenes tienden a 5. ¿Está claro? Ese es 5 el que está ahí. ¿Queda alguna duda de eso? Porque es el ABC que necesitamos para construir todo lo otro que viene. ¿Está claro esto que es independiente de la dirección de acercamiento? Siempre va a ser 5. La buena noticia es que para las superficies sencillas, es decir, las lineales, las cuádricas, y las que vamos a originar eventualmente como una composición o como una operación aritmética de leyes conocidas, producto de exponenciales por polinómicas y así, las superficies
son suaves y regulares. ¿Está bien? Entonces, al final del día van a ser todas superficies continuas. Entonces, el cálculo del límite va a ser tan sencillo eventualmente como valorar la función en el punto que me pidan. ¿Y por qué digo eso? Porque si valoramos acá la función en el punto 0, 0, ¿qué resultado nos devuelve? Si yo valoro esa función en 0, 0, ¿qué resultado nos devuelve? 5. O sea que las imágenes tiendan a 5 a medida que me acerco al 0, era algo que ya nosotros más o menos sospechábamos. Con buena prueba, porque si imaginamos, si vemos el gráfico, lo vemos continuo, y si arrastramos la idea de que continuidad y límite están íntimamente asociadas las dos ideas, y aparte decíamos que si una función existe en el punto y el límite coincide con el valor de la imagen, es porque es continuo, entonces podemos calcular directamente límites, ¿no? Como el campo escalar en este caso en el punto en cuestión, evaluando el campo escalar en el punto en cuestión. Cuando uno calcula límites de esa manera, ¿qué presupone? Si voy a calcular el límite como la función evaluada en el punto, o el campo escalar en el punto. ¿Qué estoy asumiendo? Que es continuo. ¿De acuerdo? Bien, sí. Lo vamos a poder hacer si quiero calcular el límite, pero estamos asumiendo que la función es continua. Si lo hago de esa manera. Y no vamos a tener otra manera. No le vamos a pedir tampoco que calcule el límite. Me adelanto. Estamos definiendo el límite de campos escalares porque nosotros queremos construir el concepto de derivada de un campo escalar. Y para eso tenemos que definir primero el límite, ¿no? Pasa que si vamos ladrillito a ladrillito, definimos límite, definimos continuidad y finalmente caeremos en derivada. Por ahora esto, ¿estamos de acuerdo? Lo que nosotros arrastramos como idea de matemática 1 funciona perfectamente en matemática 2, se diversifica el escenario, pero sigue pasando lo mismo. La existencia de un límite, cuando la función es regular y suave, se parece mucho. Si existe el límite, va a ser el valor de la función del punto y a la larga es porque esa función es continua, ¿no? Guardan un cachito. No hay nadie por aquí. Ah, ya no hay nadie en todo sentido. Bueno. Sigamos entonces hablándole al éter y al vacío. Bueno, lo que ocurre es algo así. Fíjense. Tenemos ese disco, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre el que calculamos la existencia del límite supone, como siempre, que en ese entorno, que ahora es un disco, ¿no? Un círculo lleno, las imágenes no van a quedar muy lejos de 5, ¿no? Se entiende, ¿por qué? Porque es el análogo de matemática 1, en el intervalo donde existe donde evalúo el límite, las imágenes que devuelve la función para los elementos de ese intervalo están muy cerca del valor límite. ¿Está bien? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir? Si ese es el disco en donde evalúo la existencia del límite, quiere decir que las imágenes que me devuelve la función para ese disco van a estar cerca todas. ¿De acuerdo? Con la misma idea de antes, del famoso intervalo epsilon delta. Es decir, todas las imágenes que están atrapadas o que caen dentro de ese casquito, ¿no? Van a estar cerca de 5. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es decir, toda vez que definamos un límite, automáticamente me va a quedar una cota inferior sobre o superior sobre el campo escalar, a partir del cual todas las imágenes, a partir de esa altura, z igual a k, ¿de quién va a depender k? Y bueno, del radio delta sobre el cual estoy haciendo el análisis de continuidad, del límite, ¿no? Pero bueno, me va a quedar siempre una cota inferior a partir del cual todas las imágenes me van a devolver valores muy parecidos al límite. ¿Está bien? Ese famoso intervalo K5 es el que garantiza la existencia del límite. Y finalmente, es el que va a garantizar la existencia, la continuidad de la función del punto, ¿no? Fíjense, cualquier puntito que uno tome en ese disco me tiene que volver una imagen
que esté atrapada en ese intervalo entre K y 5, con K muy cerquita de 5, ¿no? ¿Está claro? ¿Se acuerdan? No sé cómo lo discutieron ustedes cuando lo discutieron, porque yo no estaba. Pero la relación entre el intervalito en el eje X y el intervalito en el eje Y es muy estrecha, digo. Son intervalos infinitamente pequeños en donde uno hace análisis del límite y finalmente de la continuidad. ¿Está bien? O sea, ese K es muy chiquitito, pero tiene que haber una relación entre K, en este caso, y delta. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Esto es fundamental. ¿En qué sentido? Fundamental para repasar y refrescar el concepto de límite y entender que ese concepto es el que nos permite construir la idea de continuidad, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a pedir ahora, a diferencia de que pedíamos el límite? Que el primero, que el entorno no sea reducido. O sea, tengo que garantizar que la función también esté definida en el centro, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente reflexión. Como le dijimos recién, cuando queremos usar el soporte, la idea de límite para definir continuidad, tenemos el problema de cómo nos acercamos al punto, ¿no? Está representado gráficamente, hay infinitas formas de acercarse al punto A y B, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo, que es lo siguiente. Vamos a asumir que lo que les dije, si el límite cuando cuando el punto X tiende al punto centro de coordenadas AB es igual a L, eso quiere decir que los valores de las imágenes pueden acercarse tanto como queramos al número L, siempre que el punto XY esté lo suficientemente cerca del centro AB. ¿Cómo vamos a decir que está suficientemente cerca? Si el punto XY pertenece al... me falta el circo acá, el disco. Pero no importa. ¿Cómo vamos a decir que está suficientemente cerca? Usando la notación de entorno que habíamos dicho antes. Es decir, si la distancia entre el punto XY y el centro AB es menor o igual que un R convenientemente pequeño. ¿Está bien? El R o el delta, que me da, en este caso, el radio del disco, tiene que ser convenientemente pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a asumir que si ese obviamente L existe, es porque uno puede acercarse de cualquier dirección a ese centro y ese va a ser el valor. ¿Está bien? Ahora, aceptando esto, vamos a decir que la función es continua si ese límite es obviamente igual a la función en AB. ¿Está bien? Es decir, si el límite cuando X tiende a AB es igual a la función en AB. Fíjense la total analogía entre la definición de continuidad, ¿no? Y la definición de continuidad para campos escalares y la definición de continuidad para funciones de una variable. Es lo mismo. ¿Cuándo decíamos que una función era continua? Sintéticamente hablando. Bueno, cuando el límite de la función, ¿no?, era igual a la función. ¿Y qué más pedíamos? ¿Pedíamos algo más? No, en verdad nada más. Porque esto sintetizaba toda la idea. La existencia del límite, que exista la función del punto, ¿no? Y que los límites sean iguales. Bueno, esta es la conclusión sintética de la idea de continuidad que está extrapolada de la función de una variable. ¿Está bien? Bien. Bueno, hemos definido el límite de los campos escalares. Hemos definido continuidad. En ambos casos usamos la analogía de función a variable con las salvedades, con la flexibilidad del nuevo entorno, del nuevo escenario, ¿no? Sobre todo asumiendo esta posibilidad de que uno pueda acercarse a un punto desde infinitas direcciones.
Dijimos que no vamos a hacer un trabajo analítico del cálculo del límite de campos escalares por esa dificultad técnica, si se quiere, pero eso no impide que podamos usar la noción de límite, como en este caso, para dar la definición de continuidad. ¿De acuerdo? En resumidas cuentas, lo que nos tenemos que llevar de esta introducción es esta última definición. Bien. A partir de ahí, algunas recomendaciones para explorar lo que resta del capítulo. El significado intuitivo de continuidad, que es el que arrastramos de Matemática 1, funciona a la perfección en el escenario, en el contexto de los campos escalares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si cambiamos, ¿no? Si estoy en un punto del dominio y me muevo un poquito, para en cualquier dirección, ¿no? Si me muevo un poquito, la imagen no puede cambiar drásticamente, ¿de acuerdo? Es la misma idea de una función de una variable. Si yo estoy contemplando un valor del dominio de una función de una variable, x0, y me muevo un delta, x, convenientemente pequeño, la imagen nueva no cambia